anterior domingo vimos acerca de qué. Hablamos acerca de que la gracia puede ser rechazada o la gracia puede ser multiplicada. ¿Cuándo es que la gracia es rechazada en nuestras vidas? Es cuando nosotros no creemos en aquello que el Señor determina para nosotros. ¿Qué es lo que Él determinó? Estar con nosotros, amarnos en todo tiempo, perdonarnos continuamente. Cuando no crees en eso y obras en tu justicia propia, la gracia es desechada. Pero ¿cuándo es que la gracia es multiplicada y la paz? Cuando nosotros contemplamos a Cristo, cuando conocemos al Señor. ¿Qué es conocer al Señor? Conocer su amor por nosotros, su carácter hacia nosotros. Cuando conoces quién es el Señor, la gracia es multiplicada y en nosotros es incrementada la paz. Solo que hay un pequeño problema. Muchos cristianos, al oír la gracia de Dios, inmediatamente saltan a un tipo de pensamiento, y eso vamos a ver. Hoy vamos a hablar un poco acerca de algunos versículos, principalmente del capítulo 6 en el libro de Romanos. Pero para que podamos entender qué es Romanos, la epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos es la carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, motivado por el Señor, dirigido por el Señor y usado por el Señor, escribe a la iglesia que está en Roma. Por eso es los Romanos. Y ahí el apóstol Pablo, de parte de Dios, explica ampliamente qué es la gracia de Dios. Los primeros 5 capítulos habla acerca de la justificación. O sea, aclara claramente que somos justos, que hemos sido justificados. Y es interesante, y entra al capítulo 6, donde él comienza a hablar ya acerca de lo que llamamos como la santificación. ¿Y sabes qué es lo interesante? Esto más o menos fue escrito entre el año 55 y 56 después de Cristo. O sea, si sacamos cuentas, cerca de más de 2000 años. ¿Está bien? Vamos a poner redondear. Hace unos 2000 años escribe el apóstol Pablo la carta a los romanos. ¿Y sabes dónde está lo interesante? Es que lo que aconteció, la reacción de la gente de hace cerca de 2000 o 2000 años, de manera impresionante, es la misma reacción ahora en muchos hermanos en este tiempo. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Es simple la respuesta, ahora les explico. Pastor, ¿qué reacción? Cuando el apóstol Pablo hablaba sobre gracia, cuando el apóstol Pablo enseñaba sobre el perdón completo, cuando el apóstol Pablo hablaba acerca del amor de Dios incondicional y por el cual fuimos hechos justos sin merecer, y es la obra consumada en la cruz la que hizo eso, que fuéramos justos, santos, es cuando él explicaba eso, había una reacción en muchos hermanos. ¿Qué reacción en muchos hermanos? De pronto cuando escuchaban de la gracia o del perdón completo, los hermanos de hace 2000 años, dile al que está a tu lado, los hermanos de hace 2000 años. 2000 años. ¿Sabes cómo reaccionaban? O sea, si Dios es un Dios de toda gracia, de perdón, de amor, y nunca deja de amarme, entonces puedo seguir pecando porque igual Él siempre me perdona, está conmigo, estamos en la gracia. Y algunas mamás han venido y me han dicho, pastor, el otro día mi hijo ha hecho algunas cosas erradas. Le he dicho, ¿por qué haces eso? Y me he dicho, mamá, estamos en la gracia. Pastor, el otro día mi esposo le he reclamado algunas cosas. Estoy notando que hay unos mensajes extraños, mi amor, en tu celular. Ahí por allí dice que tu compañera de trabajo te mandó un mensaje. ¿Por qué te está mandando un corazoncito encima latiendo? Ay, mi amor, no seas legalista. Estamos en la gracia. ¿Qué? O sea, así respondía a los hermanos aquel tiempo. La diferencia es que no le mandaban mensajes. La compañera de trabajo mensajes en el WhatsApp. Le mandaba palomas mensajeras. Y así, entonces la reacción de muchos cuando escuchan la gracia, de pronto dice, entonces, o sea, puedo seguir pecando. Otros dicen, pastor, cuando el apóstol Pablo predicaba acerca del perdón completo. Perdón completo, ¿qué es perdón completo? Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Dile al que está a tu lado, todos nuestros pecados, todos, con mayúscula, minúscula. Ya hemos explicado de eso. Significa que los pecados que cometimos en el pasado fueron perdonados. Los pecados que estás cometiendo están siendo perdonados. Y los pecados que mañana cometeremos, ¿qué acontecerá? Ya son perdonados.
porque Dios es el mismo por los siglos. Cuando el apóstol predicaba eso, la reacción de muchos hermanos era: o sea, si los pecados que he pasado en el pasado fueron perdonados, los presentes, los de mañana que voy a cometer ya me ha perdonado. Entonces, ¿puedo pecar? O sea, mañana puedo planificar, puedo decir: ¿qué te parece si mañana nos vamos, pastor fulano, obrero Silverio? ¿Qué te parece si como pastores que estamos en la gracia también nos damos un escape? Porque entonces mañana lo que hagamos ya está perdonado. Entonces comenzaron a reaccionar de esa manera. ¿Sabes? Cuando yo entendí eso, leía eso en los contextos, me di cuenta, después de 2000 años, las mismas preguntas surgen hoy. Dile al que está a tu lado: ¿cómo te pareces a los hermanos de hace 2000 años? Y así hablan de evolución. Ahora, ¿por qué es que somos iguales? Porque, ¿de dónde surgen esas preguntas? ¿Dónde es que surgen realmente esas situaciones? O sea, ¿de dónde surge la misma pregunta que hace 2000 años? Porque hoy me hacen las mismas preguntas. Hoy predico sobre el perdón completo, sobre la gracia, sobre el favor, sobre el amor incondicional, y me llevan las mismas preguntas. Pastor, entonces, sí, pero es la lógica, pastor, la lógica. La lógica dice que si ya me ha perdonado todo y aún lo que mañana va a cometer, entonces, pastor, pecamos, pues. Pastor, o sea, la lógica dice que si tú dices que el Señor, si no das tu diezmo, igual te sigue bendiciendo, la lógica dice: entonces, ¿para qué doy mi diezmo? Si igual sigo siendo bendecido. Pastor, si la lógica dice que si no vengo al culto, igual la semana que tenga será una semana donde Dios está conmigo, porque soy heredero de toda bendición, entonces la lógica del pastor dice: ¿para qué vengo al culto? Lo mismo le decían a Pablo. Lo mismo le decían hace 2000 años. ¿Y sabes por qué hace 2000 años? Porque eso es una forma de comprobar cómo es que surgieron algunas cosas. Les explico rápido. Otra vez lo mismo que vengo hablando. Cuando Adán pecó contra el Señor, se rebeló contra Dios, le dijo a Dios: no te necesito, no te quiero. Comer del fruto significaba eso. O sea, creer en que sin Dios podía vivir. No necesitaba de Dios, sino de su propio conocimiento, de lo que Él determina que es bueno y malo para Él. La Biblia dice: cuando hizo Él, el pecado entró en el hombre. Así dice la Biblia, ¿no? Y por el pecado la muerte, la separación de Dios. Y esa muerte pasó a toda la humanidad. ¿Qué te está diciendo? Desde Adán, todos hemos heredado ¿qué? La naturaleza del pecado. Por favor, dile eso al que está a tu lado. Desde Adán hemos heredado la naturaleza de Adán. ¿Qué es esa naturaleza? La naturaleza del pecado. Esa naturaleza está lejos de Dios, porque Dios es un Dios santo. Por eso se nos separa, separados de Dios. Desde entonces toda la humanidad tenía otra naturaleza. Ya no tenía la naturaleza de Dios, la vida de Dios que estaba en el hombre, separado de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, Él diseña un plan, porque amaba a esta humanidad, ama a esta humanidad. Te amó tanto que Él hizo algo. Si por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, en la ley de la representación, otro día esto vamos a hablar más de eso. El Señor entonces diseñó para que por otro hombre perfecto, sin pecado, en otras palabras, Dios mismo hecho hombre, Cristo, entrara ¿qué? La vida. La vida entró por un hombre y esa vida pasó a todos los que en Él creen. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creyeron en el Señor? ¿Cuántos entregaron su vida a Dios? Por eso la Biblia dice que ahora tienes vida. Y no solo vida, te ofrece una vida de plenitud. Entonces, ¿qué es eso? Ahora tu naturaleza fue transformada. La vida de Dios, el Zoe de Dios entró en ti. Y por causa de Cristo, ahora tú tienes una nueva naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? La naturaleza de Cristo, de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Dile eso al que está a tu lado. Tienes el ADN de Dios. El ADN del Señor está con nosotros. Por eso es que Dios nos llama de hijos. Porque debió habernos llamados también de siervos, ¿o no? Antes éramos siervos del diablo, ¿está bien? Ahora somos siervos de Dios, sí. ¿El Señor nos llama de qué? ¿Qué significa hijo? Hijo significa la misma naturaleza, mismo ADN. ¿Cuántos están entendiendo eso? La misma naturaleza. Pero pastor, la Biblia dice que hemos sido adoptados. El problema es que nosotros no entendemos adopción en el término bíblico. Adopción en el término bíblico, adopción de acuerdo al contexto.
era un acto por el cual los hijos inmaduros, bajo una ceremonia, pasaban a ser hijos maduros. Los romanos generalmente tenían esa práctica, y el Señor usa esa ilustración para decirnos que ahora fuimos adoptados, es decir, los hijos pasaron a ser hijos maduros. Lo cierto es que tenemos la naturaleza de Dios, el ADN de Dios. O sea, fuiste cambiado de naturaleza. Por favor, otra vez dile al que está a tu lado: no te has cambiado de religión, hermanito o hermanita. No te han lavado aquí en la vid el cerebro, hermanita, hermanito. El pastor no te ha hipnotizado, hermanito, hermanita, dile. Tú has sido transformado de naturaleza. Ahora está en ti la naturaleza celestial. Aleluya. El ADN de Dios. ¿Está bien o no? La vida de Dios entró otra vez en ti. Y por eso eres habitación del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo vive en ti. Eso es naturaleza nueva. O sea, ya no eres la naturaleza del pecado, ahora tienes la naturaleza de Dios. Maravilloso, ¿no? Eso es fascinante. Por eso siempre les decimos, el cristianismo no es cambio de conducta. Oye, el cambio de conducta es superficial. Cambio de conducta puede haber en las personas a través de ¿qué? De leyes impuestas. ¿Cuántos han conocido algunos niños en el supermercado o han visto? Están yendo con la mamá y se suben al carrito. Y la mamá da la vuelta y dice: para con eso. Te he dicho que no hagas eso. Si sigues haciendo, cuando lleguemos a la casa vas a ver, no va a haber televisión. El niño se pone recto. Ya no está haciendo así. Pero cuando la mamá se da la vuelta, ¿qué hace? Hijos malcriados, ¿no? Ya, y todo el rato está bien con el carrito. ¿Pero qué dice? O sea, ha cambiado de conducta, pero su corazón sigue siendo el mismo. ¿Están dándose cuenta? O sea, una ley, una imposición, lo cambia. Por temor a algo, deja de hacer. Pero su corazón sigue siendo el mismo. Así son. Así es la religión. Cuando la religión impone cosas. Si ustedes pecan, caen, se van a ir al infierno otra vez. Hay cristianos que cambian de conducta por miedo al infierno. Pero yo quiero decirte algo ahora. Dios no quiere pasar la eternidad rodeado de personas que están con Él por miedo de irse al infierno. Dios quiere estar rodeado de personas y tener la eternidad junto a ellos, rodeado de personas que han descubierto cuán amados son y por eso aman a su Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? Lo que Dios quiere. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que creen que son salvos por gracia, por favor de Dios. Entonces, el cristianismo no es cambio de conducta. Hay muchas formas de cambiar conductas. En este mundo hay instituciones que cambian conductas, pero no cambian el corazón. Pero el Señor hizo algo. Él te transformó de naturaleza. Él colocó nuevamente su naturaleza en ti. Tú tienes la naturaleza de Dios. Como Él es, dice la Biblia, así somos nosotros en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuántos les da alegría saber eso? Porque por sus errores lo han estigmatizado, por sus fallas lo han condenado, pero usted va a salir de este lugar diciendo: yo tengo la naturaleza de Dios. Aleluya. Eso es maravilloso. Entonces volvamos a lo siguiente. Como esa naturaleza estuvo de pecado en el hombre, entonces durante años, no sé cuántos años te has convertido a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40. Durante años tu carne, tu cuerpo todavía mortal como consecuencia del pecado, tiene ¿qué? Hábitos carnales. Ahora que tienes una nueva naturaleza en Cristo, tú eres una nueva criatura, tiene un espíritu en ti y el Espíritu de Dios habla a tu espíritu. La Biblia dice, lamentablemente, tu carne en esos hábitos y en esas concupiscencias, la Biblia la llama de concupiscencias, a esos hábitos carnales en ti, entonces se oponen al espíritu y tu carne todavía tiene algunas reacciones pecaminosas. Esas reacciones pecaminosas por lo general están referidas ¿a qué? A la justicia propia, en su mayoría. Está referido a las cosas que aún este sistema de este mundo tiene. Y ahí afloran lo que nosotros llamamos tentaciones. El diablo nos tienta de acuerdo a nuestras concupiscencias. ¿Qué son esas concupiscencias? Hábitos carnales. Entonces es allí donde la reacción es la misma.
Han pasado 2000 años, y los creyentes de hoy son iguales a los creyentes de antes porque sus hábitos carnales son los mismos. El Señor ya te perdonó los pecados que mañana vas a cometer. ¡Ah, eso es genial! Entonces, ¿mañana puedo pecar? ¿Qué son eso? ¿Reacciones de tus hábitos? Frente a eso, hace 2000 años, el Señor le dijo a su iglesia, y después de 2000 años le dice a su iglesia hoy aquí, en la Vid, Sigliapata, 155, San Sebastián, Cusco, Perú. Lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Hablamos de nuestras Biblias, vamos rápidamente. Romanos 6.1. Romanos 6.1, ¿qué dice Romanos 6? Frente a esas preguntas, o sea, ¿qué pues diremos? Después de explicar, ¿qué les he dicho? Los 5 capítulos anteriores de Romanos, ¿de qué habla? De la justificación. ¿Qué es hablar de la justificación? De la gracia, del perdón, del amor. ¿Está bien o no? El Señor habla todo eso y las mismas reacciones, las mismas preguntas. Y frente a eso el apóstol Pablo dice, ajá, entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque cuando escucharon que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿sabes qué comenzaron a hacer algunos hermanitos de hace 2000 años? Comenzaron a sacar su propia doctrina y comenzaron a decir así, oye, si la gracia abunda donde abunda el pecado, si abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces cuanto más pecado tenemos, más gracia, entonces más la manifestación del amor de Dios. Y vamos en una vida de pecado desenfrenado, y cada día conoceremos más al Señor en su sobreabundancia de gracia. ¡Ah! Impresionante, ¿no? Esas son las desviaciones doctrinales por no entender la gracia completa, el favor completo, el carácter. Entonces comenzaron a hacer eso. Entonces ahí el apóstol dice, o sea, ¿qué vamos a decir? Perseverar. Esa palabra perseverar es insistir, permanecer, quedarnos. Es decir, ¿qué vamos a decir? Hay que quedarnos en el pecado que teníamos, hay que permanecer, hay que insistir, hay que volver a hacer. Eso diremos porque la gracia va a abundar. ¿Cuál es la respuesta en el versículo 2? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué dice? En ninguna manera, repite bien fuerte conmigo, en ninguna manera. Dile al que está a tu lado, en ninguna manera, hermano. Esa palabra en ninguna manera es tajante. Esa palabra en ninguna manera es firme, en ninguna manera es absurdo. No. Oye, ¿estás entendiendo mal? No. ¿Qué dice aquí? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pecado aquí es habla de naturaleza. ¿Cómo están entendiendo? Acabamos de explicar. Tú ya has muerto para tu antigua naturaleza lejos de Cristo. Ya no existe esa naturaleza en ti. Ahora en ti hay una nueva naturaleza. El que está tú eres una nueva criatura. Cristo vive en ti, la vida de Dios está en ti. Por eso reinas en vida, estás sentado en lugares celestiales. Por eso eres santo, eres justo, llamado de Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Yo tengo una nueva naturaleza. Dile al que está a tu lado, yo tengo una nueva naturaleza. He muerto al pecado, dile al que está a tu lado. ¿Estás entendiendo que no se trata de actos? Se trata de naturaleza. El Señor te está diciendo eso. De ninguna manera. ¿Cómo? Tú has muerto al pecado, a esa naturaleza en la cual antes vivías. Ahora tienes una nueva vida en tu nueva naturaleza. Primera cosa que debo entender, yo tengo una nueva naturaleza en Cristo. ¿Puedes repetir eso conmigo? Yo tengo una nueva naturaleza en Cristo. La vida de Dios está en mí. ¿Está bien? Primera cosa. Si alguien te ha mentido diciéndote eres un hijo de Dios, pero todavía miserable, eres pecador, hijo del diablo todavía. Un momento. Te han mentido. ¿Cuántos están entendiendo eso? No estás entendiendo quién eres. Mi identidad está en Cristo. Yo soy una nueva. ¿Cuántos están entendiendo eso? Nueva criatura. Entonces el Señor dice, de ninguna manera, ¿basado en qué? De ninguna manera, ¿basado en qué? No, de ninguna manera. ¿No sabes que en la vid quien peca se va al infierno? No. De ninguna manera. ¿Tú sabes que aquel que peca va a ser echado de la iglesia públicamente? No. Ese en ninguna manera se refiere a qué? A nuestra nueva naturaleza. Lo que el Señor quiere hacerte entender es cómo vas a pensar eso.
Si vas a una piscina y te dicen, tírate y no salgas en 1 hora desde el fondo, ¿cuántos lo hacen? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Porque en tu naturaleza no está respirar bajo el agua. Necesitas aire. 5 minutos y te mueres, muerte cerebral. ¿Está bien o no? Es eso entender. Oye, ¿por qué no hacemos esto, lo otro? Hagamos aquí o allá, todas las cosas que te dicen. Lo primero, oye, un momento. Yo tengo una nueva naturaleza. Ya no es parte de mí. ¿Cómo está entendiendo eso? Por eso dice en ninguna manera. Es radical. ¿En función de qué? ¿De las amenazas de la iglesia? ¿De las amenazas de Dios que ya no te va a bendecir? Fuego del cielo va a caer sobre ti. ¡Ay, pobre de ti! ¿Basado en eso? No. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Eso, repite conmigo. Yo tengo una nueva naturaleza. En ninguna manera, dice. ¡Wow! En ninguna manera. Aleluya. Todavía hay algo interesante. Para entender mejor, vamos a Romanos capítulo 6, verso 6. Mira lo que dice. Aquí te explica un poco lo que está aconteciendo. Mira lo que dice aquí, vamos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿quién es ese viejo hombre? Mi naturaleza, aún carnal, mi carne. Mi viejo hombre es mi carne. Dice, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuántos recuerdan Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive. ¿Qué te está diciendo? El yo, la naturaleza de pecado ya salió. Has muerto para eso. Ahora tienes la naturaleza de Cristo. Él vive en ti. Está en tus venas. ¿Cuántos dicen a eso? Nueva naturaleza. Sigamos aquí. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al... ¿Qué te está diciendo? Tu naturaleza carnal, esclava del pecado, fue destruida. ¿Para qué? Para que ya no sirvas al... ¿Cuántos pueden decir, pastor, yo antes servía realmente al pecado? Tu carne te decía, grita, ¡ah! Maldice, maldito, pega, ¡ah! Vete a la fiesta toda la madrugada, ¡ah! Bebe hasta morir, ¡ah! Tantas cosas que has hecho sirviendo al... Es lo que te está diciendo. Para que eso no acontezca más, Señor hizo que tu viejo hombre fuera, ¿qué? Crucificado. Saltemos al versículo 10. Lo que dice el versículo 10. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros, considera, entiende que estás muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Sí. ¡Wow! ¿Estás entendiendo eso? Cada vez que aflore un pensamiento en tu mente, ese día te peleaste con la esposa y la esposa te dijo, hay un montón de cosas, tenía razón, sin razón, no sé, pero se pelearon. Y vas al trabajo y la compañera del trabajo te dice, ay, estaba extrañándote. Ay, ¿quién como tu esposa de tenerte a ti como esposo? Lo primero que tu carne te dice es, en casa, grito. Trabajo, halagos. En casa, se enoja. Aquí, todo te elogia. Hasta lo peor es bueno. ¿Qué de mal habría? Nadie se va a enterar. Tú la sabes hacer bien. ¿Y qué te está diciendo el Señor aquí? Oye, tú has muerto al pecado y no estás para servir más a ello, sino para vivir para Dios. ¿No está entendiendo eso? O sea, no te está diciendo que no va a pasar contigo. Algunos creyentes creen eso. Ahora que soy nueva criatura, nada de pecado va a surgir en mí, nada, ni pensamiento cerrado. Antes quería matar a la suegra, ahora solo quiero que viva 2000 años. No. Dile al que está a tu lado, no va a pasar jamás. Porque tu carne tiene hábitos. Lo que está aconteciendo es que en ese momento tienes que entender, ya no sirvo al pecado. No está en mi naturaleza. Yo vivo ahora para Dios.
¿Están entendiendo eso? No puedo. Sigamos leyendo. Miren lo que dice aquí, versículo 12. No reine pues en ustedes el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que dice, le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué hemos dicho que son las concupiscencias? Hábitos. ¿Qué te está diciendo aquí la palabra? Oye, no reine otra vez el pecado en ti, en tu cuerpo mortal. ¿Sabes por qué te dice mortal? Quiero que entiendas algo. El Señor ya nos dio vida eterna, nos liberó de toda esclavitud, nos da vida eterna. Pero el pecado siempre tiene consecuencias. Y una de ellas es por eso es que nuestro cuerpo muere. Por eso es que hay enfermedades. Porque todavía es consecuencia de ese pecado. Pero el Señor tiene un plan perfecto. Un día todos nosotros resucitaremos en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que van a resucitar? Resucitaremos. El Señor es perfecto en todos sus planes. Así es también con los pecados. Cuando cometemos pecados, somos perdonados. El Señor no cambió con nosotros. Siempre nos sigue amando. Porque es relacional con Dios. Incondicional su amor. Pero quiero que entiendas que los pecados siempre traen consecuencias de dolor a nosotros y a la gente que está alrededor. Algunas consecuencias pueden acabar en una semana, un mes. Otras serán toda la vida porque son irreversibles. ¿Cómo están entendiendo eso? Entonces comprende esta verdad. Entonces por eso está diciendo que el Señor nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Siempre va a haber en nosotros afloros. Siempre. Ahora mira lo que dice la palabra. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. En otras palabras está diciendo, no, por causa de que en ti hay concupiscencias, no te expongas. Dile eso al que está a tu lado. Por causa de que en ti hay concupiscencias, no te expongas. No te presentes como instrumento, dice, de iniquidad, sino preséntate delante de Dios mismo, como vivos de entre los muertos. ¿Por qué te dice vivo de entre los muertos? Hermanos, este mundo, lejos de Cristo, el Señor lo llama de muertos. ¿Qué significa muertos? Separados de Él. No está diciendo que no los ama. De tal manera Dios amó a este mundo, que Él quiere que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos dice que prediquemos el Evangelio. Pero este mundo, lejos de Cristo, la Biblia lo llama de muertos. Entonces, y todavía dice que este mundo está bajo el sistema del maligno. Entonces, el diablo gobierna con gente separada de Dios. Entonces, la gente que está a tu alrededor, sin Cristo está muerto. Dile el que está a tu lado. La gente que está a tu alrededor, sin Cristo está muerta. Muerta. Ahora, ¿quieres que viva? Dile. Predica el Evangelio. A tiempo y fuera. Pero esa gente que te rodea, que está muerta, tiene muchos talentos en este mundo. Talentos increíbles para componer música, para hacer música. Esa música es conforme al príncipe de este mundo, del cual tu carne antes era ¿qué? Esclavo e hijo. Por eso no es errado que cuando hay una música que componen en este mundo, cuando aparece el conejo malo en sus conciertos, cuando el grupo 5 dice ojalá que te mueras y alimenta mi rabia. ¿Sabes? Tu carne siente el tum 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 tum. Pero entonces ahí dice, pero pastor, ¿qué de malo hay? ¿Qué te está diciendo? No te expongas. Porque eso nace en un mundo de gente separada de Dios. Le va a gustar a tu carne. Desde músicas, fiestas, hasta películas. Pastor, ¿cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la solución? Curso de madurez espiritual. Aprende a ser dirigido por el Espíritu. Aun cuando tu carne lo aprueba, tu espíritu no. ¿A quién debo buscar? A la dirección del Espíritu, no a lo que mi carne aprueba. Mi carne puede aprobar muchas cosas. Ahí tengo que buscar discernimiento, los porqués, para qué, en el Señor. ¿Cuántos están entendiendo eso? No confíes en tu carne. Dile al que está todo, no confíes en tu carne. Dile, te voy a dar una prueba, dile así. ¿Te has bañado, no es cierto? A pesar que te has bañado, frótate la mano, frótate así. Frótate. Háganlo, ¿por qué los hermanos son tan... Frótate la mano, ¿cuál es tu problema? Frótate más. Frótate más. Ahora huele. Huele pues, ¿por qué tienes temor de oler? ¿Dónde está el jaboncillo, el perfume que te has puesto? Pastor, ¿por qué huele feo? Cuando yo era niño jugábamos así.
Santa Catalina, caga la gallina. Santa Catalina, caga la gallina. Porque cuando hueles eso, huele a excremento de gallina. No puedes confiar en esa carne. No. Confía en quien eres en Cristo Jesús. Sé dirigido por el Espíritu. No todo lo que viene a tu mente y a tu deseo, ahora que eres cristiano, es lo correcto. ¿Cómo están entendiendo eso? Tienes que ser guiado por el Espíritu. ¿Cuánto dice amén a eso? Sí, versículo 13. Ni tampoco presente, o sea, no te expongas. No te expongas, pastor, ya soy luz en este mundo. Solo voy a ir a la discoteca para recordar mi vieja vida, de dónde salí. No te expongas. No confíes. ¿Están entendiendo? Huye de las pasiones. ¿Estás entendiendo? Y no porque Dios no te ama, te va a dar la espalda, fuego del cielo, rayos sobre tu cabeza. No, no, no. Dios siempre seguirá contigo. No existe eso de que cuando entras a la disco, Dios se queda afuera esperándote hasta las 11. Y si demoras más, se aburre. El Señor está contigo siempre, donde vayas. Y si decidiste entrar a un lugar de antro, ahí adentro te está hablando: sal, no es tu lugar. Sal de este lugar, no es tu lugar. El problema es que algunos ponen tapones a sus oídos. ¿Están entendiendo eso? Después vienen las consecuencias. Vamos aquí, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué dice el pecado ya no se enseñoreará más de ustedes? Porque no están bajo están ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué hemos hablado el anterior domingo? El pecado está, la ley está ¿para qué? Para mostrar que en ti hay pecado. Y cuando tú entiendes que en ti hay pecado, viene condenación. Entonces, cuanto más fallas según la ley, y si estás bajo la ley, una mente bajo la ley, entonces muestra que en ti hay pecado. ¿Cómo terminas diciendo? Yo soy un miserable pecador, miserable, y así quiero ser líder. Voy a renunciar a líder. No sirvo para esto. He peleado con mi esposa, me han propuesto ser líder. No sirvo. Yo soy un trapo de inmundicia. Justicia propia. La ley te muestra, se enseñorea el pecado sobre ti. Sí, miserable pecador. Pero cuando estás en la gracia, miras al cielo y dices: Señor, he fallado, pero en ti encuentro perdón pleno, gracia y favor. Entonces yo sé que no me has desechado. Voy a continuar en tus caminos y no voy a exponerme más a esto que ya no es mi naturaleza. ¿Para qué sufrir cuando puedo ser feliz? ¿Para qué no tener paz cuando tú me ofreces paz completa? Quiero vivir la vida que tú tienes para mí. Aquí estoy, Señor. Gracias por perdonar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el pecado ya no se enseñorea en ti, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Wow! Impresionante, ¿no? ¡Wow! Por eso dice: en ninguna manera, repite conmigo, en ninguna manera aceptes esos pensamientos. ¿Están entendiendo? Los hermanos de hace 2000 años, igual que nosotros. Entonces, Romanos 8:12, vamos a Romanos 8 para que entiendas un poco más. Y dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Y para qué vas a ceder entonces a tu carne? A esos hábitos, a esas concupiscencias. Tú no le debes nada a tu carne. Nosotros somos deudores de Cristo. En Él tenemos nueva naturaleza. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Pero si vives conforme al Espíritu y haces morir los deseos de la carne o las obras, viviréis. Ese morir y vivir no está hablando de infierno. Muchos cristianos, muchas religiones: morir, infierno. Esa palabra morir y vivir, por la connotación, el idioma original y todos los contextos, te está hablando de la plenitud de tu vida. El Señor nunca dice que voy a abandonarte. Si tú caes en pecado, cometes pecados, el Señor no te está diciendo: me voy, ya estoy harto de ti, cansado todo el tiempo lo mismo, hasta aquí nomás, me llegaste a la coronilla. No. El Señor no habla así. Lo que el Señor te está diciendo es: oye, tú eres una nueva criatura. Hay una vida plena que yo te doy, llena de gracia y favor. No rechaces la gracia, vive creyendo en mí. Y de pronto te dice: porque si no lo haces así y cedes a tu carne, ¿está bien? Siempre acuérdate de la caca de la gallina. Y cedes a tu carne, ¿qué te está diciendo? Moriréis. ¿A qué se refiere moriréis? No vas a experimentar la vida plena que Dios tiene para ti. Cuando vienen a mi oficina constantemente situaciones: pastor, aquí está mi esposo, ha caído en adulterio, mi esposa ha caído en esto, han hecho allá, no han debido hacer y han hecho esto aquí o allá. Los miro y digo: Dios mío, pudiendo ser felices, escogieron esta vida de desgracia cuando tenían todo de parte de Dios
para vivir gracia y favor. ¿Cuántos están entendiendo eso? Solo sufren y hacen sufrir a los de su alrededor. ¿Cuánto tiempo? No sé. Algunos terminan ahorcados como un Judas, y algunos como días de acusación, como un Pedro, antes que el Señor le haga entender que fue perdonado. Dile que está a tu lado: ¿para qué quieres vivir esa vida? Es una vida de muerte. No está hablando de infierno, es muerte a la plenitud de vida que Dios tiene para ti. ¿Cuántos de tus problemas es por tu lengua? Ay, pastor, es que yo no tengo pelos en la lengua. Entonces es mejor que tengas una lengua velluda. Eso de no tengo pelos en la lengua, ¿qué está diciendo? Yo hablo lo que siento. Acabo de decirte: no confíes en tu carne. Antes de hablar lo que piensas, ve a un rincón y busca la dirección del Espíritu de Dios. Señor, quiero maldecirlo, decirle que cuando salga a su trabajo se muera. Le digo: Señor, a ver qué te dice Dios. ¿Cuántas de los problemas que tienes es porque has cedido a tu carne, a tus enojos, a tus envidias, a tus cóleras, a tu justicia propia, a tus no sé qué más, a tus deseos carnales? Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? No eres deudor a esa carne. ¿Por qué? Porque si cedes vas a morir. ¿Morir qué significa? No tener plenitud de vida. Pero si escuchas la dirección del Espíritu, vas a tener vida plena. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren tener vida plena? ¿Estás entendiendo por qué el Señor? Y termina en el 15 diciendo: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en ese temor, sino habéis recibido espíritu de adopción, de un hijo maduro, para declarar cada día: Abba, Padre, en ti creo, tú eres todo para mí, tú eres bueno, todo lo que tienes para mí es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso en todo, hasta en las relaciones de emociones. Constantemente los jóvenes: pero pastor, yo sé que no es creyente, pero es mejor que muchos chicos creyentes. ¿Qué de malo hay? No me preguntes a mí, primero pregunta al Señor. Si tú vienes a mí y dices: el Señor me ha dicho, pastor, que me case con este incrédulo mundano porque va a ser un día un pastor. Cásate. ¿No te entiendes? Ahora, si te ha dicho o no, ya lo sabremos después. Sé dirigido por el Espíritu. Ok. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya, gloria a Dios. Ahora entiendes el por qué dice de ninguna manera. En conclusión, en esta primera parte, ¿por qué es que no debo vivir una vida de planificación del pecado? ¿Por qué? Porque ya no está en tu naturaleza. Tú eres un hijo de Dios santo, justificado. No vivas para pagar deudas a tu carne. Vive ¿para qué? Para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios. Porque si cedes a tu carne, ¿qué te está diciendo el Señor? Vas a morir, hijo mío. No vas a disfrutar lo que yo tengo para ti. Vas a hacer de tu vida una vida desgraciada cuando debe ser llena de gracia. ¿Estás entendiendo? Pero si vives bajo la dirección de mi Espíritu, bajo tu nueva naturaleza, vas a vivir vida plena. ¿Cuántos están entendiendo eso? Simple. Tú eliges la vida que quieres vivir. Y aquí termina diciendo algo. Solo voy a leerles y les explico de manera rápida a todos. Alguien me ayuda aquí. Romanos 6.3. Vamos otra vez a Romanos 6.3. Nos habla de algo interesante. Hoy yo tengo varios hermanos aquí que después del culto van a ir a bautizarse. Aleluya. Pueden levantar la mano los que de aquí van a bautizarse hoy. Algunas redes me han hablado, el obrero John, el obrero Darcy. Vamos a darles un aplauso bien fuerte a ellos. Aleluya. Qué bendición. Mas yo sé que muchos que están sentados aquí aún no se han bautizado. Y no quieren bautizarse porque tienen miedo al agua fría. Algunos de los pastores y obreros están buscando piscinas temperadas por eso. Así que ya no hay excusa. ¿Por qué es que hay algunos aquí que no se bautizan? Oye, quiero mostrarte el poder del bautizo. Mira lo que dice aquí la palabra. Vamos, nota que está hablando acerca de nuestra nueva naturaleza y todo eso. Mira lo que dice Romanos 6.3. Voy a leer hasta el 8. Y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Esto es para los que han sido bautizados y para los que aún no se han bautizado. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si somos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, en el bautizo, así también seremos en la resurrección.
Así como al bautizarnos expresamos victoria, cuando resucitaremos en victoria. Aleluya. Lo que está diciendo aquí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado otra vez juntamente con él. Mira el poder del bautizo. El bautizo es una experiencia real, que se manifiesta en un acto simbólico, pero que es real. Entiendan todos los que se van a bautizar hoy y los que no se han bautizado. No es solo, ay, me meten al agua. ¿Qué cosa cambia eso? Nada. Claro que cambia. Porque el bautizo es la expresión de tu fe. Por eso es el bautizo en aguas, muchas aguas. Hoy ya les han explicado eso. Si no, busca a tu pastor o a un pastor, te van a explicar. Entra a la web de la iglesia, también allí están las lecciones, las prédicas en audio sobre el bautizo. ¿Por qué es que no bautizamos infantes, bebés, con agüita en la cabeza, con rociador, con chisguete de carnavales? Porque el bautizo significa sumergir, meterte al agua. Todos los ejemplos bíblicos, no hay uno solo por aspersión, todo es meterte al agua. ¿Por qué? Porque tiene un significado. Con Cristo juntamente estoy muriendo. ¿Muriendo a qué? A mi vieja naturaleza, a la esclavitud del pecado. Ya no soy más la persona sin Cristo. Y con Él nuevamente soy resucitado a una nueva vida, a una nueva naturaleza. Yo creo en eso. Yo soy hijo de Dios, santo, justo, perdonado, heredero de toda bendición, reinando en vida, sentado en lugares celestiales. Eso es el bautizo. Hay poder en esa expresión. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es solo meterte al agua. ¿Qué será agüita? Un día vino un muchacho y me dijo así, incrédulo el muchacho. La chica se había enamorado de él. Y el muchacho sacó una cita conmigo y me dijo así, ¿usted es el pastor? Sí. Qué bueno, me presento, yo soy fulano de tal, estoy enamorando con una de sus ovejitas. De frente me dijo así, bueno, yo no comparto vuestra fe, no me interesa nada de esas cosas, no soy malo. No hago nada daño a nadie, yo vivo una vida buena. Y me dijo así, bueno, mi enamorada me dijo que si yo quiero continuar con ella y quiero casarme un día, tengo que bautizarme. Aquí estoy, dígame qué debo hacer. No sé, dígame dónde, cuándo. Aquí estoy. Merece que lo lleve de repente a las aguas del Polo Norte y no salga de ahí, ¿no? Para que sus pecados sean congelados, según él. Aquí estoy, ¿qué cosa quiere? Métame al agua, si quiere mañana, ahorita. Es el pensamiento del mundo. Y tristemente está en algunos de ustedes por el cual no se bautizan. Tristemente les digo, no te estoy acusando, te estoy exhortando en amor. ¿Qué crees que es el bautizo? ¿Eso? Ay, sí, es meterme al agua, yo no quiero, ¿cuál es el problema? Además, el Señor me ha perdonado. Escucha una cosa. Solo cuando te bautizas, expresas firmeza en tu fe. Estoy muriendo a esta vieja naturaleza y estoy resucitando juntamente con Él. Aquí estoy, salgo del agua a una nueva identidad, a una firmeza de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? A un caminar firme. Es lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice, miren lo que dice aquí. La palabra de Dios dice en Colosenses 3.1. Vamos a abrir Colosenses 3.1. No se puede terminar. ¿Qué dice Colosenses 3.1? Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuándo es que hemos resucitado con qué? Porque habrá una resurrección real. Pero ahora está diciendo los que hemos resucitado con Cristo. ¿Cuándo hemos resucitado con Cristo? Según el verso que hemos leído antes. En el bautizo. Dile eso, en el bautizo. Los que hemos resucitado juntamente con Cristo, ¿qué hacemos ahora? Buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ya. Cuando dice buscamos las cosas de arriba, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué está refiriéndose? A que ahora solo quieres una cosa: vivir la vida que Dios tiene para ti, en toda área. ¿Cuántas dicen amén a eso? Vivir su gracia, su favor, plenitud de vida. Vivir todo lo que Él tiene para mí. Esa es tu victoria, tu identidad en Cristo. Quiero felicitar a los que han decidido bautizarse, contra todo pronóstico, contra todas las mentiras que te han dicho parientes y amigos. Y quiero exhortar a todos los que no se han bautizado.
a que seas un hombre de fe, una mujer de fe. El Señor nunca nos pide hacer cosas porque sí. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Ñam, ñam, ñam. El vino no estaba bien, estaba amargo. Ahí está, ¿qué es? Galleta, pan. ¿Eso es la Santa Cena? No. La Santa Cena tiene que ver con el comer. Ya les expliqué alguna vez. ¿Cómo cayó Adán? ¿Por qué? Por comer. Y un día el Señor nos dice: el que no come mi carne y vive mi sangre. Comer. ¿Qué es comer? Les expliqué. Comer está directamente relacionado al creer. El comer es un símbolo del creer. Cuando Adán dice que comió aquel fruto, creyó en lo que el diablo le dijo. Dios no es bueno. Y él dijo: está bien, no necesito a Dios, camino en mi propio conocimiento. Creyó en eso. Y eso lo cambió de naturaleza. Pero ahora tú y yo hemos comido de Cristo el día que hemos creído en Él. Y ese comer, ese creer, nos dio vida eterna. Nuestra naturaleza nuevamente fue transformada. Cada vez que celebramos la Santa Cena, ¿qué hacemos? El Señor dijo: háganlo en memoria de mí. ¿Qué te dice? El Señor, cuando celebras la Santa Cena, tú declaras: yo he comido de ti, yo he creído en ti y yo creo en tus promesas. Por causa de ello, yo tengo vida eterna, yo tengo bendición, tengo promesas. ¿Cuántas dicen amén a eso? Cada vez que celebras la Santa Cena, hay un declarar de fe. Y eso trae consigo bendiciones, sanidad, prosperidad. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo en lo que Él hizo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es celebrar la Santa Cena. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie todos juntos hoy.